Le damos la palabra a Monseñor Melchor Sánchez de Toca. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Siento una comprensible emoción al intervenir esta tarde ante ustedes y compartiendo la mesa con tan distinguidos relatores, aunque sean solo virtualmente, como en el caso de Javier Sicili. Pero esto es nada comparado con el temor y temblor que siento al tener que hablar de palabras sagradas como paz, diálogo y reconciliación, sin profanarlas con una retórica barata de buenos sentimientos. Había preparado mi intervención para el panel siguiente, hablando de diálogo y reconciliación, y por estos cambios ha quedado un poco fuera de lugar. Lo que yo quería hacer y pienso hacer ahora es presentar el origen de esta iniciativa de encuentro entre creyentes y no creyentes, desarrollando después algunas consideraciones. La idea del atrio de los gentiles, como saben algunos de ustedes, procede de una invitación que hizo Benedicto XVI a la Iglesia Católica el año 2009 a abrir espacios de diálogo entre creyentes y no creyentes, inspirándose para ello en la imagen del atrio exterior del Templo de Jerusalén, que estaba abierto a los miembros de otros pueblos, las gentes en latín, los gentiles, que desde el punto de vista judío eran los no creyentes, aunque fueran en realidad adoradores del Dios desconocido o de otras divinidades. En la intención del Papa no se trataba de un pequeño proyecto pastoral de pequeño cabotaje, una estrategia de marketing para captar nuevos clientes o recuperar a los antiguos clientes que se habían perdido. Y tampoco es una propuesta de evangelización en sentido estricto, si entendemos por tal una serie de iniciativas para convertir a la fe cristiana e integrar en la vida de la Iglesia a quienes no creen. En el origen de la propuesta del Papa, si la he entendido bien, hay, me parece, dos convicciones. La primera es de tipo personal o existencial y se inspira en la gran tradición espiritual apofática del pensamiento cristiano. Y consiste en reconocer que el acto de fe del cristiano, la condición de cristiano, no dispensa al creyente de seguir buscando la verdad. El creyente, y esto lo recuerda un escritor italiano, Henri de Luca, debe recordar el participio presente que está en la raíz de su nombre, es decir, uno que está siempre creyendo. No se puede creer de una vez para siempre. San Agustín, como saben, uno de los maestros intelectuales del pontífice actual, recordaba que a Dios se le tiene que buscar siempre, semper querendus. Se le busca para encontrarlo y se lo encuentra para seguirlo buscando. Y el primer gran teólogo cristiano, Ireneo de León, lo definió en una sentencia lapidaria, hablando de Dios: si comprehendis, non est Deus. Si logras abarcarlo, es que no es Dios. En esta búsqueda de la frontera última, del horizonte último de sentido, caminando de fe en fe, como dice Pablo en la carta a los Romanos, el creyente se siente solidario de quien comparte esta búsqueda, aun cuando no asigne un nombre al objeto de su búsqueda, ni piense en un destino concreto de esta búsqueda. Y aun cuando no tenga la seguridad de una fe, por cuanto limitada y frágil, ofrece un apoyo y una luz. Esta es la primera convicción en el origen del atrio de los gentiles. La segunda es de tipo histórico. La historia de los últimos 200 años del occidente cristiano ha visto un choque
a veces frontal y sangriento, basta mirar a la historia de México, a la historia de España reciente, entre el pensamiento heredero de la Ilustración y el pensamiento que se inspira en la tradición bíblica judeocristiana. Son las dos Españas de Machado, dos Méxicos e incluso dos Europas. Y se vio en los debates acerca del preámbulo de la Constitución, el proyecto de Constitución Europea. Cansados de una guerra de desgastes, necesario pensar en una reconciliación entre las dos almas de nuestra cultura, los dos pulmones de los que respiramos, que constituyen nuestra herencia común, porque también nosotros los creyentes somos hijos de la Ilustración, lo queramos o no. Para los católicos, el Concilio Vaticano II fue precisamente el intento de superar esta división y de buscar una reconciliación posible con la modernidad que, con todos sus excesos, ha actuado como un potente medio de purificación de una religiosidad pacata, puritana, a veces excesivamente pegada al poder, y ha propiciado el surgimiento de una forma de religiosidad más pura y más libre. De ahí la necesidad de una búsqueda común, y esto es lo que propuso Benedicto XVI en el encuentro interreligioso de Asís, al que de manera sorprendente quiso invitar a algunos no creyentes, es decir, personas que no se reconocen en ninguna tradición religiosa de la humanidad, ni profesan la fe en ningún Dios o divinidad, y que llamamos no creyentes a falta de un término mejor, porque no es que no crean en nada. Y en aquella ocasión dijo: he querido invitar a representantes de los no creyentes a estar aquí. Se trata de estar juntos en camino hacia la verdad, del compromiso decidido por la dignidad del hombre y de hacerse cargo en común de la causa de la paz contra toda especie de violencia destructora del derecho. Y es en este contexto donde creyentes y no creyentes están llamados a un diálogo que busque la reconciliación. El problema es la referencia a un horizonte común donde situar la ética como fundamento último de la existencia. Para un cristiano sería fácil apelar aquí a la ley natural, la gramática común, pero el término está de tal manera cargado de prejuicios que su sola mención hace imposible una discusión viable acerca de ella. Para el pensamiento laico, en cambio, es la ética secular contemporánea el fundamento del vivir común en una sociedad pluralista. El problema aquí también es que esta ética secular, sometida a sucesivos procesos de deconstrucción, ha quedado sin un fundamento capaz de asegurar la convivencia común y ha dejado a Kant y a los postulados de la razón práctica relegados al museo de las ideas. Y la experiencia histórica muestra además que a menudo esta ética secular se ha construido ignorando deliberadamente la sabiduría de las tradiciones religiosas de la humanidad, pagando un precio muy alto, como han señalado Rawls y Habermas en otros lugares. La falta de este horizonte común lleva a un universo líquido, el adjetivo que afortunadamente ha divulgado Bauman, un terreno que se convierte en campo abonado para fundamentalismos o para el nihilismo. Pero precisamente esta situación de falta de horizonte común es la que puede convertirse en lugar en el que creyentes y no creyentes se encuentran. Tanto los huérfanos de las ideologías como los creyentes que piensan acerca del destino común, nos vemos un poco, aunque por motivos diferentes, interpelados y en parte desbordados por lo que vamos viviendo en esta crisis. Condiciones existenciales de desorientación, de naufragio, de caída, en la que creyentes y no creyentes nos vemos unidos en el esfuerzo de interpretar el propio tiempo.
En este contexto de cambio cultural, de abandono, de desorientación que afecta a creyentes y no creyentes, Benedicto XVI ha apelado a la razón común, una razón amplia que supere los límites del positivismo, una razón que se convierte en el antídoto de los excesos de la razón instrumental y en el antídoto de las patologías de la religión, que son el fundamentalismo y la superstición. Pero de nuevo, apelar a categorías como razón o verdad inmediatamente provoca rechazo, porque la historia enseña que a menudo el concepto de verdad ha sido manipulado desde el poder como instrumento de opresión y no de liberación. Buscando un camino alternativo, quisiera compartir unas reflexiones del cardenal Carlo Maria Martini, recientemente fallecido, miembro del consejo en el que trabajo, quien proponía la categoría del otro como fundamento de la búsqueda común. Una fe y una razón menos ideológicas, decía, más conscientes de sus propios límites y sus propios demonios, menos rígidamente cerradas en sí misma y por ello abiertas a la búsqueda y unidas en la experiencia del otro. Significa colocar en el punto de partida la alteridad, la otridad, que nos sale al encuentro como horizonte común de búsqueda último y también en las necesidades de los demás. El grito del abandono de nuestro tiempo provoca la necesidad de la trascendencia, de ir más allá, de salida de sí hacia el otro, hacia los otros. Y no es casualidad que precisamente en nuestro tiempo sea más fácil identificarse con el crucificado, que es imagen del abandono de la víctima inocente sacrificada, que con la imagen del omnipotente, soberano y alejado de las miserias de los hombres. El otro se propone así ante nuestra mirada como fundamento de un vivir responsable, ser sí mismo como un otro, donde la identidad no se define contra el otro, sino precisamente a partir del otro. Para un cristiano, además, hablar de otro evoca inmediatamente el próximo, que es objeto del otro mandamiento que es semejante al primero. De hecho, en hebreo, próximo se puede interpretar como vecino, también como el otro, el cercano. Y de nuevo Martini dice, si es muy difícil imaginar una ética sin un otro último y soberano, el problema de la ética de los que no creen, el fundamento de la ética de los que no creen, en cambio no puede existir una ética sin el otro penúltimo, hacia el cual encaminarse en un éxodo de sí mismo más allá del propio interés. El rostro del otro como epifanía del totalmente otro. Al recoger el desafío de la alteridad, creyentes y no creyentes se descubren más cercanos de lo que pudieran imaginar. El reconocer en el otro no solo una amenaza, un peligro, sino un don o un encuentro, es una forma exigentísima de eticidad en la que se pueden sintonizar creyentes y no creyentes. Se trata de amar al otro como es, por lo que es, buscando en él la verdad de nosotros mismos y ofreciendo humildemente la verdad de nosotros. De ahí debe resultar un no compartido a la negligencia de la fe, a una fe indolente y estática, rutinaria, hecha de indolencia cómoda, que se defiende condenando porque no sabe vivir el sufrimiento del amor. Y vendrá el sí a una fe que busca, que experimenta, quizá padece la tentación de la duda, pero que es capaz cada día de comenzar a entregarse al otro, a vivir el éxodo, la salida de sí, el éxtasis. El punto crucial en el encuentro entre creyentes y no creyentes, decía Martini con una fórmula que ha hecho fortuna, no es tanto la distinción entre tener fe y no tener fe, sino entre personas pensantes y no pensantes. Entre quienes tienen el valor de vivir el sufrimiento, de seguir buscando para creer, esperar y amar, y quienes han renunciado a la lucha y se han contentado con el horizonte antepenúltimo
y no arden ya en el deseo y la nostalgia del horizonte último y la patria última. La traducción práctica, el desafío pastoral para el creyente, y aquí es donde viene la dificultad, es ponerse a escuchar las preguntas auténticas del pensamiento ante el misterio de la existencia, del sufrimiento, poniéndose juntos, creyentes y no creyentes, pensantes, a comprender cada uno las razones del otro. Para quien cree, esto podrá significar una purificación de las motivaciones del acto de fe y al mismo tiempo una nueva posibilidad para proponerlas a quien no cree con la fidelidad del testigo y el respeto del compañero de camino que se reconoce en el otro y descubre al otro en sí mismo. Gracias por su atención.